Ándale, ándale. Acompáñame a ver Frozen. Ay, está bien, te acompaño ya. Creo que me gustaba más la intro de los 90. Órale, Jack Frost pero en mujer. Y ahora los padres se mueren. Pues ¿qué tendrá Disney con los huérfanos? La mayor entonces se convierte en reina. Pues ¿quién gobernaba durante todos esos años? La hermana menor entonces conoce a un príncipe extranjero y se enamora de él. Y para variar se quiere casar. Sí, típica chica de cuentos de hadas. La de los poderes de hielo pierde el control y congela todo el reino. Supongo que aquí es donde se vuelve mala, ¿no? La hermana menor va en busca de su otra hermana. Mm, Creo que voy a mirar al proyector a ver si la mancha voraz nos está metiendo en la sala. No sé por qué, pero me gusta la canción de este tipo. El príncipe resulta ser malo y ahora captura a las dos princesas. Vaya, no me lo esperaba. El príncipe le confiesa a la menor que tiene un putero de hermanos y que pues por eso no puede acceder al trono de su país. Pues que los mate, ¿no? Digo, el príncipe ahora planea quedarse con el reino de las princesas para así finalmente poder reinar. Espérate, ¿hermanos? ¿Trono? Ah, caray, como que me suena conocido. Muchos de los que vieron Frozen seguramente se acordarán de ese momento en el que el príncipe Hans le revela a Anna sus perveras intenciones de apoderarse del reino de Arrendel, porque pues en el suyo no puede treparse al trono. Bueno, pues, ¿qué dirías si te digo que hubo un caso más o menos similar al suyo en la vida real? Sí, existe un caso de un príncipe que estaba segundo en la línea de sucesión al trono de su país y que pues tuvo que irse a otro para poder gobernar. Si eres de México, estoy seguro que te acuerdas de este personaje, pero pues si no eres mexicano, entonces te lo presento. Es el archiduque de Austria Fernando Maximiliano de Habsburgo. Repito, Fernando Maximiliano de Habsburgo. ¿Y en qué se parecen Maximiliano y el príncipe Hans? Ah, pues primero que ambos son dos nobles europeos. Maximiliano, príncipe del imperio austrohúngaro durante el siglo XIX. Y Hans, pues príncipe de un reino del que ya no me acuerdo su nombre, la verdad. Segundo, como ya vimos, el príncipe Hans tiene como 10 o 15 hermanos mayores, y a no ser que se mueran todos, pues jamás va a heredar la corona de su reino. Maximiliano, por otro lado, solamente tenía un hermano mayor. Sin embargo, esto era más que suficiente para que tampoco pudiera convertirse en rey. Francisco José, el hermano mayor de Maximiliano, se convirtió en emperador en 1848, a la edad de 18 años, luego de que su tío fuera declarado incapaz de gobernar y pues obligado a abdicar a su favor. Gobernó hasta su muerte en el año de 1916, teniendo uno de los reinos más longevos de la historia, con 68 años a la cabeza del imperio. Maximiliano pues no se convirtió en emperador, pero su hermano le dio algunos cargos de importancia dentro del imperio, como oficial de la Marina austriaca o gobernador de la provincia de Lombardía, al norte de la actual Italia. Sin embargo, pues no le fue muy bien como gobernador, por lo que su hermano lo removió del puesto en 1859. Pero pues no le iba mal después de todo, porque pues un par de años antes se había casado con la princesa Carlota Amalia, quien, aparte de no ser fea, era hija del rey Leopoldo de Bélgica. No obstante, pues eso tampoco le permitía acceder al trono de dicho país, por lo que no, o sea, al final le iba mal. La tercera coincidencia es que el príncipe Hans fraguó un plan para poder apoderarse del reino de Arrendel. Primero intentando enamorar a Elsa y después intentando enamorar a Anna, quien pues estaba muy necesitada de amor como para olerse las intenciones de Hans. Maximiliano a su vez vio también la oportunidad de ser soberano en un país ajeno, pero no un europeo, sino en México. Aunque bueno, eso sí, a diferencia de Hans, la idea de gobernar México no fue de él, sino de un señor llamado Napoleón III, quien era sobrino del mismísimo Napoleón Bonaparte, quien pues también era emperador de Francia en aquel entonces. Napoleón III quería establecer una monarquía estable en México y eventualmente convertía a las demás repúblicas de América en monarquías similares. Ah, cabrón, ¿y por qué? Bueno, pues en gran medida porque los miembros del Partido Conservador Mexicano se lo pidieron. Años antes se había llevado a cabo en México la Guerra de Reforma, la cual enfrentó a los liberales contra los conservadores. Al final, pues ganaron los liberales, sin embargo los conservadores no se dieron por vencidos,
y buscaban el apoyo de las potencias europeas para poder reactivar la lucha. Algunos de los conservadores entonces acudieron a Napoleón III, y este pues al final atendió sus súplicas. Sin embargo, la razón más poderosa que tuvo Napoleón para intervenir en México fue para formar una barrera que detuviera el avance de los Estados Unidos. Recordemos que en el siglo XIX los Estados Unidos fueron extendidos territorialmente, llegando incluso a alcanzar el Océano Pacífico. Y este crecimiento, pues sí hay que decirlo, muchas veces estuvo respaldado por la vía de las armas. Esta situación preocupó a las monarquías europeas, que creían que eventualmente todo el continente americano estaría bajo el dominio estadounidense, lo cual pues lo convertiría en una superpotencia que básicamente dominaría el mundo. Napoleón entonces quiso prevenir esto frenando a Estados Unidos desde México. Pero no creas que Napoleón invadió México así nada más. No, lo que hizo él más aguzado fue utilizar como pretexto las deudas que el gobierno mexicano tenía no solo con Francia, sino también con Inglaterra y España. Dichas deudas se habían acrecentado con la Guerra de Reforma, y los acreedores en cuestión acordaron ir a cobrarle a México, bajo amenaza de invasión en caso de que se negara a pagar. No obstante, el gobierno mexicano del entonces presidente Benito Juárez pudo llegar a un acuerdo con Inglaterra y España, las cuales regresaron a Europa satisfechas. Napoleón, por otro lado, pues aprovechó este momento para poner en marcha su plan e intervenir militarmente en México. Al final, y pese a la victoria de Puebla, el ejército francés pudo tomar la capital, por lo que Juárez tuvo que huir al norte junto con su gabinete. Bueno, pero ¿y los Estados Unidos qué hacían mientras tanto? Pues estaban ocupados en una guerra civil, la cual enfrentaba a los estados del norte contra los del sur. ¿Por qué? Pues porque los del norte querían abolir la esclavitud y los del sur la querían mantener. Para suerte de Napoleón, dicho conflicto comenzó poco después de que los conservadores mexicanos lo fueran a ver. Y pues sí, fue un factor más que lo motivó a intervenir en México. Una vez consolidada la invasión francesa, Napoleón III se dio la tarea de buscar un noble europeo que pudiera colocar como gobernante de México, o mejor dicho, como soberano de México. Obviamente dicho noble sería alguien de quien Napoleón III intentaría sacar ventaja cuando lo necesitase, por lo que debía ser un individuo que pudiera manipularse fácilmente. Tristemente, esta persona al final resultó ser Maximiliano, quien pues pensó que el ofrecimiento de Napoleón era justamente la oportunidad que había estado esperando para gobernar. De este modo, Maximiliano aceptó el ofrecimiento de Napoleón, y posteriormente, el 28 de mayo de 1864, arribó al puerto de Veracruz junto con su esposa Carlota. De ahí se trasladó a la Ciudad de México, al castillo de Chapultepec, donde Maximiliano se dispuso a hacerse cargo de su imperio. Así lo hizo, aunque no de la manera que se esperaba, ya que la suya fue una administración liberal, en la cual, por extraño que parezca, implementó las leyes de reforma promulgadas por Juárez, lo cual llegó a enemistarlo no solo con el clero mexicano, sino incluso con el Vaticano. Esta situación desconcertó mucho a los conservadores mexicanos, quienes irónicamente habían ido hasta el castillo de Maximiliano en Europa para animarlo a que se convirtiera en emperador de México. Además de esto, otra cosa que resaltó en el gobierno de Maximiliano fue su apoyo a los indígenas, a los cuales, pues sí hay que decirlo, ayudó más que cualquier gobierno mexicano después de la independencia. Y la cuarta y última coincidencia es que ni Hans ni Maximiliano pudieron llevar a cabo su cometido. Hans, pues porque pertenece a una película de Disney y en estas, pues los villanos siempre pierden. Maximiliano, por otro lado, fue más por una combinación de sucesos desafortunados que se echaron por tierra el proyecto del imperio. Por ejemplo, la conquista de México al final no fue tan fácil como se pensaba, ya que si bien el ejército francés mantenía orden a donde quiera que iba, esto pues solamente duraba mientras se encontraba ahí, ya que apenas se marchaban hacia otro lado, la lucha renacía, lo cual se tradujo en que pues jamás se pudo tener pleno control sobre el país. Y esta situación resultó ser bastante costosa para las arcas de Francia y para Napoleón, quien comenzó a decepcionarse del negocio que había emprendido. Aunque bueno, con todo y el gasto, quizás hubiera podido continuar con el proyecto del imperio, de no ser por dos insignificantes detalles. Número 1. La guerra de secesión estadounidense terminó en 1865, con la victoria de los estados del norte, quienes pues a la mañana siguiente le dijeron a Napoleón que tenía que sacar a sus fuerzas de México sí o sí. 2. En Europa el reino de Prusia se convirtió en un monstruo militar casi de la noche a la mañana, amenazando a las demás naciones, entre ellas Francia.
Napoleón entonces pues mandó traer al ejército francés de regreso a Europa, y pues literalmente dejó a Maximiliano abandonado a su suerte, contando solo con el apoyo de los pocos conservadores que aún lo seguían. Carlota, la esposa de Maximiliano, vio que estaba al final del imperio de su marido, por lo que fue hasta Europa a pedirle a Napoleón III que continuara apoyando al imperio en México. Sin embargo, pues este se negó y Carlota comenzó a tener episodios de ansiedad, que pues gradualmente aumentaron hasta que finalmente se convirtió en locura. Y esta locura pues la mantuvo Carlota durante el resto de sus días, que fueron muchos, ya que murió más de medio siglo después. Maximiliano en cambio pues no vivió tanto, porque ya sin el ejército francés, Juárez y el ejército liberal fueron gradualmente recuperando el control del país. Y pues sí, al final terminaron capturando a Maximiliano, al cual fusilaron finalmente en el Cerro de las Campanas, en Querétaro, junto con los generales conservadores Miramón y Mejía, el 19 de junio de 1867. Y este fue el fin de Maximiliano, el Hans de la vida real, quien buscó un reino hasta que lo encontró, y fue asesinado por este. Mi nombre es Ajay López y les deseo un buen día.